Entonces, ya cuando tengamos armada la base, tenemos que ubicar el equipo, que la manera de descarga esté justo acá entre estas dos. Entonces, ubicamos aquí el equipo, vemos que no quede rozando el cable eléctrico con nada. Tenemos, va igual venir recubierto con nuestro electrodo. Vemos que esté descubierto. En el caso que las puntas, supongo que los equipos van a quedar fijos. Entonces, acá para que la caja de control no vaya en la mesa, se tiene que hacer una perforación y poner un par de pernos para poder poner y ubicar la caja en la pared. Entonces, ya en el momento que tengamos el equipo ubicado en el sitio, en las juntas se recomienda que donde se vaya a poner el equipo se haga una mesa de, puede ser de madera o que sea de cemento. Porque esta cuestión yo les digo que tiene que ir elevada el equipo, porque nosotros vamos a necesitar descargar el hipoclorito de sodio. Entonces, el hipoclorito de sodio, si es que lo tenemos a nivel piso, no lo vamos a poder descargar. Entonces, en este caso tenemos que crear una mesa para poder elevar el equipo y hacer la descarga del hipoclorito de sodio. Pero bueno, no me quiero adelantar. Entonces, acá ya tenemos el equipo, le ponemos la cantidad exacta de litros de agua. Entonces, en el caso del E90 le vamos a tener que poner 90 litros de agua. Vamos a tener aquí una señal en los equipos, en esta parte lateral, y voy a hacer que pasen cada uno de ustedes. Aquí tenemos como unas bombitas, unos huequitos, el cual nos indica hasta dónde debemos poner el agua. No tenemos que superar esa cantidad y tampoco poner menos. Ni superar ni poner menos. Entonces, ya cuando tengamos el agua, ponemos la sal. En este caso, esta de aquí, no trabajamos con ninguna marca, sino fue la que conseguimos de la tienda. Entonces, le tenemos que poner 3 kilos de sal en los 90 litros. Disolvemos la sal con un utensilio no metálico, que puede ser una vara de madera o una vara plástica. De preferencia una vara plástica, ya que la vara de madera se le pueden caer ciertas astillas. Por cada 30 litros, 1 kilo de sal. Sí, efectivamente. ¿Y si son los 10? En caso de ser 10, dividimos el kilo para 3. Entonces serían 330 gramos. Sí, entonces ahí es fácil, tenemos 1 kilo, lo dividimos en 3 y 90. Ajá. Pero en el 90, sí. Le hicimos la salmona aparte, de aparte, para solo pasarlo. Porque a veces tú sabes que la comunidad si se revuelve, podemos golpear el electrodo. Entonces no sé si hay problema con eso. Me parece eso mucho mejor. Para mí, si es que disolvemos la sal en un balde aparte, es mucho mejor. A veces pasa que en un balde de 20 litros ponemos los 3 kilos de sal y no se nos va a disolver todo porque ya saturamos por completo el agua de sal. Entonces, el agua no va a admitir mayor cantidad de sal. Entonces, ya vemos que está disuelta cierta cantidad y pasamos. Entonces, ponemos agua nueva hasta que podamos ver que ya no quede nada de sal o de grumos en la parte inferior, que quede completamente disuelta. Y es mucho mejor si es que se la disuelve en un balde aparte de 20 litros. Es más que suficiente. Entonces ya tenemos el agua con sal, ya tenemos lista nuestra salmuera. Procedemos a conectar nuestro equipo. A ver, se ve bueno. Ahí está. Entonces procedemos a energizar el equipo. De preferencia sería bueno que donde se instale el equipo se ponga un regulador de voltaje, porque siempre pasa que se nos va la luz o si continúan los cortes, de eso le puede afectar a la máquina. Entonces es bueno prevenir esta situación y comprar un regulador de voltaje de los económicos. Entonces eso nos va a proteger la máquina para cualquier incidente eléctrico que ocurra. Entonces, como pudieron ver, en el momento que se energiza la máquina, se prende el foco rojo. El foco rojo nos está diciendo que está energizada la máquina. Entonces, como ya tenemos listo nuestra salmuera, lo único que hacemos es girar esta perilla que tiene acá arriba, que pueden ver el numerito
ruedita muy chiquita, muy pequeñita. Entonces, este es el accionador del equipo. Tenemos que girarlo de manera antihoraria, de manera muy suave, muy gentil, para no dañar la ruedita. Giramos la ruedita en sentido antihorario y se va a prender automáticamente el foco verde. En el momento en que el foco verde se active, nos está diciendo que ya el equipo está en funcionamiento. Entonces, vamos a tener otra alerta que nos va a decir que el equipo está funcionando. Con palabras muy fáciles se va a ver aquí al agua como si estuviera hirviendo. Es el mismo efecto cuando uno pone una sal de ácido o una alcacelser en el agua, hace el mismo efecto. Entonces, si vemos que ya está realizando ese proceso, lo que nosotros hacemos es ya proceder a tapar el equipo. Y ahí sí es que esperaríamos que cumpla su proceso. Lo que les voy a mostrar ahorita no hay que hacerlo. No hay que hacerlo, sino es para que ustedes vean. Entonces, ahí va a comenzar a realizarse el ciclo de 24 horas que debe cumplir. Entonces, de este rato voy a manipular así, pero no hay que hacerlo. Entonces, ya cuando se cumplan las 24 horas, esto le puedo mover y se va a apagar automáticamente. Entonces, nosotros deberíamos regresar a encontrarlo al equipo solamente encendido el foco rojo, lo cual nos dice que se ha completado el ciclo y que en nuestro hipoclorito de sodio, los 90 litros podemos garantizar que tienen una concentración del 1.25%. Entonces, está listo para ser utilizado en nuestro hipoclorito de sodio. El grupo les compartió una foto, ahí en esa foto se puede ver que cuando la máquina comienza a trabajar, comienza a hacer ebullición o la segunda eléctrica. Sí. Perfecto, que mejor. Entonces, como les decía, no es bueno que se manipule el timer. Ha pasado con algunos clientes que están manipulando mucho de izquierda a derecha que lo saben dañar. Entonces, es mejor no tocarlo porque justamente ahí se queda en la posición para iniciar otro ciclo. Esto no hay que estarle moviendo ni poniendo así de esta manera como estoy haciendo ahorita. Es mejor. Se enciende automáticamente comienza a girar solo. Solito, no hay que estarlo topando ni nada. Entonces, como le decía, nosotros vamos a tener que estar produciendo el hipoclorito de sodio aquí en nuestro equipo los 365 días del año. Entonces, si nosotros desde aquí lo utilizamos para dosificar, ahí nos queda obsoleto mientras esté dosificando el cloro. Pero si nosotros lo descargamos en un tanque aparte, ahí sí ya podemos cargar el revés de la máquina y que produzca un nuevo ciclo. Entonces, entre ciclo y ciclo se hace alguna limpieza en la máquina. es recomendable siempre limpiar la máquina después de cada ciclo, si es que no hay la posibilidad de hacer la limpieza a la máquina después de cada ciclo. Mi recomendación es al menos una vez a la semana. Nuestra recomendación de folleto dice cada 15 días, pero mientras más se le cuida la máquina, más durará, porque el tiempo promedio, el único componente que nosotros vamos a tener aquí en el equipo que se va deteriorando es estas placas de aquí. Este rato podemos ver que están gruesitas, que están ¿Cómo anchas. sería la limpieza en esa parte de ahí? En esta parte de aquí lo que va a pasar es que se acumula la sal acá en el electrodo. Una capa blanca queda cubriendo toda Se va cubriendo. Sí, Sí. retirarla es cómo sería la manera correcta, o sea, con un cepillo, o sea, suave o con un cepillo, porque también hay cepillos de superior que tienen unas cerditas que son como de lana, de metal, es recomendable o no es recomendable. O como un cepillo como de dientes o de cerradura. ¿Cuál sería la idea? ¿Cómo sería la idea de la limpieza? Acá al equipo no hay que acercarle nada de metal, nunca, nada de metal. Entonces, siempre hay que utilizar un cepillo de cerdas suaves. Un cepillo como los de ropa no nos va a permitir llegar a estos puntos difíciles. Entonces, se recomienda tener un cepillo grande para las partes fáciles y para las partes que son incómodas o de mucho detalle, un cepillo de dientes. Un cepillo de dientes de cerradura o el que se pueda conseguir para poder eliminar. Entonces, lo que hay que intentar siempre es mantener los colores metálicos, que no se vea nada de esa costra blanca. Entonces,
Entonces, así como viene el electrodo nuevo, se lo debe mantener así, porque la sal, la acumulación de sal en el electrodo es lo que le va deteriorando más rápido. Justamente el tiempo promedio de vida del electrodo es de 5 años, el que nosotros tenemos. Pero han habido clientes también que le han dado un buen mantenimiento preventivo, que les digo que es lo de la limpieza, que han regresado a los 13 años a hacer el cambio del electrodo. Entonces, ya para realizar un mantenimiento correctivo va a depender del cuidado que se le dé a la máquina. Entonces, el mantenimiento preventivo, como les comentaba, es la limpieza al menos una vez a la semana, y también hay otra más. Una vez al mes se debe hacer una mezcla de 10 partes de agua con una parte de vinagre blanco. Entonces, el vinagre blanco nos va a actuar como un ácido aquí en la máquina. Entonces, cualquier adherencia que tengamos de la sal nos va a eliminar. Entonces, eso al menos una vez al mes para eliminar cualquier impureza que tengamos aquí que esté incrustada al electrodo. Cuando hagamos de esta mezcla de agua con vinagre, tiene que ser con la máquina desconectada de preferencia, que no esté en funcionamiento. Le dejamos que esté en contacto el electrodo, que esté completamente tapado. El electrodo de esta mezcla de agua. Durante 30 minutos. Durante 30 minutos del proceso de limpieza con vinagre. Cantidad de vinagre. 10 partes de agua, una parte de vinagre. 10 litros, un aproximado para una L30. 10 litros de agua, 1 litro de agua. En este caso estaríamos hablando que serían 80 litros de agua con 10 litros de vinagre. Esto una vez al mes. 10 no sería 8. ¿Para qué? Sería 8 litros. Sí, para el 90. Él está dando ese La de 30, en ese caso sería Solo 3 litros. ajá, 30, sí, 31, 3 litros 30 de agua. agua, 27 de agua y 3 de vinagre. Sí, porque eso nos va a ayudar a que actúe como un ácido. Entonces ahí le vamos a poder explicar mejor al electrodo. Eso como mantenimiento. Entonces, también lo que deben recomendar es que si se llega a suscitar algún daño en la máquina, no intervengan o no le intenten arreglar, porque automáticamente cuando se toca o se manipula la máquina para arreglarla, pierde su garantía. Las máquinas cuentan con 2 años de garantía. Entonces, en el momento que se dañe la máquina, se contacta con la empresa y nosotros coordinaremos para cualquier tipo de reparación que se tenga que realizar. ¿Cuál es el daño, disculpe, el daño más común que suele pasar en la máquina? ¿Algún fusible, algún...? Sí, tenemos aquí justamente El automático, podemos ¿qué? ver aquí, este es un fusible. Un fusible, ¿no? Ese es el más común que suele pasar. Sí, este fusible sí a veces recomendamos al cliente que consiga en cualquier ferretería, es bastante común para que no tengan que enviar la máquina a Cuenca. Exacto. Esto A es muy veces son común. cosas tan sencillas que sí se la podría... Sí, efectivamente, esto no habría ningún problema, esto sí se puede adquirir en una ferretería. Es un fusible común. Justamente se le ha hecho este tipo de fusible para que sea de fácil adquisición en cualquier lugar, porque a veces las máquinas están en lugares muy remotos. Entonces tiene que ser fácil ese tipo de cuestiones. Después, otro daño muy común a veces sabe ser el tema del timer, que ya no está funcionando, pero eso yo he visto que es por manipulación, o sea, están jugando con el timer de 9, antihorario, le están manipulando mucho, entonces esto se sabe dañar y ya la máquina no se va a apagar automáticamente. Entonces ahí lo que, si es que se daña esto, nos va a dejar operar la máquina, pero ya no se va a apagar automáticamente. Entonces se encendería la máquina y tendríamos que regresar a verla a las 24 horas para desconectar. manualmente ya. Manualmente. Entonces hay que tener bastante cuidado de no estar manipulando. Nada más.
Después tal vez que se quemen alguno de los dos focos, pero bueno, vamos a saber si es que le prendemos a la máquina que está funcionando. Esos son los temas que más se han dañado y que son de fácil reparación. En muchas comunidades, porque yo recorro algunos cantones, hay de estas máquinas, pero ya tienen más de 15 años, de proyectos mucho más antiguos. Ya lo hacen manualmente, porque así como lo acaba de explicar, ya el automático ya no funciona. ¿Cómo saber si el cloro que está dando es de óptima condición? ¿Cuentan con medidores de cloro en la zona? No, porque son comunidades bastante lejanas. Ahí Pero aún sí. siguen funcionando la máquina. Pero ¿cómo saber si el cloro que está produciendo si es apto para? No se podría determinar de ninguna manera. No. Hay que llevar uno. Hay que llevar un medidor de cloro. ¿Qué cosa? Es que lo más óptimo es contar con un medidor de cloro. Si quieres saber exactamente la concentración a la que te estás subiendo, entonces le digo al Ángel que obviamente si es que las comunidades necesitan ese instrumento, ese equipo, este medidor, debemos ver la forma de cómo gestionarlo. Para que sepan la calidad. Exacto, por la calidad. De lo que está. Porque como tú dices, ya son máquinas que tienen años. Cloret nos ha dotado de las chlorinadoras y nos da la garantía de que realmente las podemos tener muchos años y las sabemos mantener y cuidar. Escuchando todas las recomendaciones que nos da el técnico. Entonces, lo que tocaría hacer en ese caso es tener a la mano estos equipos, tanto la clorinadora como el medidor de cloro. Porque escuchaba que no recuerdo el nombre, pero tiene una duración de 5 años, me decía. Es el tiempo promedio que nosotros del hueso con maltrato. Exacto. Ya al pasar los 5 años, o pongámosle un año más, 6 años, ahí ya comenzaríamos a hacer pruebas, porque no se sabe la calidad de cloro que esté produciendo. No. Siempre hay que estar en constante monitoreo de que la concentración sea la adecuada, porque a veces puede pasar de que acá tenemos entre las plaquitas y todas estas está produciendo el cloro, pero pasa que adentro se daña un componente eléctrico y están funcionando solo 2 de estas placas y no nos están haciendo que llegue a la concentración de la máquina. Al 100%. Digamos. Exacto, entonces hay que estar en constante monitoreo de la concentración. Entonces, desde mi experiencia he visto que en ciertas comunidades tienen los medidores de ortotadilina, que son esos medidores que uno ve color o con gotitas. Con gotitas. Entonces, esos medidores no son muy recomendables. Si es que no hay otro más que ese, no nos quedaría más que utilizar eso. Pero si es que se puede realizar la adquisición de un medidor digital que nos dé un número, que nos dé una respuesta de un número, eso sería lo ideal. Porque así de esa manera nosotros ahí sí podemos garantizar, porque cuando nosotros vemos un color, vemos un parámetro y el campo que vamos a medir es muy amplio. Entonces, nos puede decir que está en 1, pero el color está muy semejante y puede que esté en 0,5. Entonces, la concentración podría estar muy baja. Exacto. Entonces, Jesse, sí habría que tener medidores de cloro. Tal vez no dejarle uno a la comunidad, porque no sé el costo del medidor, pero sí tal vez tener por junta o por provincia uno y que vaya pasando y vaya haciendo pruebas, porque la máquina puede ser muy buena, pero sabemos nosotros que a veces de fábrica mismo viene algún pequeño imperfecto y la máquina puede ser buena, pero no está dando el cloro que se necesita. Yo te voy a pasar los tipos de medidores. De medidores, para ver si se los gestiona desde acá. Está la posibilidad de adquirir uno para cada uno de los. Sería de las muy bueno. comunidades que ya tienen, porque en Guayas sí, la mayoría de los cantones Sí, ya cuentan. pero a mí sí me con una preocupa. tocaría equiparles del equipo medidor y Exacto, que completo. para Yo saber. ya me compré un estudio. Con la doctora estaba que iba a adquirir un espectro. No sabes si ese llegó. Estaba por llegar porque lo estaban Ya, porque equipando. básicamente ese funciona. También lo podríamos utilizar para Se lo eso. puedo utilizar. La última nada. Claro, pero algo que sea exclusivo para el medidor de Es que, cloro, te pones a claro, comprar lo otro más es para la planta. Es más completo. Claro, Sí. sí. Más grande. Hay uno más pequeño que es de clorímetro, también funciona. No, hay los portátiles, por eso ya le voy a mandar al Ángel para que analice la situación. Hasta eso sigamos. ¿Cuál es la marca que comúnmente maneja? O sea, nosotros estamos trabajando con HANA. Ah, Sí, ya. con HANA. Tenemos los medidores de cloro, los chiquitos.
considerar eso porque es muy importante, que sepan y que hagan el monitoreo de Para la hacer el concentración de cloro que nos arroja el equipo. Hay varias marcas en el mercado. A nosotros, bueno, como empresa acá que trabajamos con Interagua, nos obligan a tener la marca Hatch. Es una sugerencia. Utilicen esta marca porque en cuanto a nuestra experiencia, sí hemos tenido los medidores, los HANA y los Hatch. ¿Ya? Los HANA, nosotros con el tipo de trabajo que le damos, bueno, nosotros en algunos lugares hacemos unas 8 a 10 medidas al día. Entonces, han habido equipos que no han aguantado ni un mes de HANA. Entonces, también la diferencia de los parámetros de medición, hay bastante diferencia. Aquí en Interagua nosotros nos imponen que tengamos esta marca. No, es un más pequeño, es del DR300, porque ese es más costoso. Este es el de No, ese es del DR1900. O es el DR3000. Este es el DR300. El DR1900 es el que nosotros queríamos adquirir con la es un poquito más grande y más completo. Tal vez será el El 2024. Comparte la foto, Javi, por favor, de una vez para ir probando. Siento muy buena sugerencia, la verdad. Sí, Sí, Porque primero a nosotros nos lo han recomendado Javi, como que... y un adquirir el más completo, pero no más Claro. Pero debe ser por la cantidad de trabajo que ese más o hacemos. menos es ahí. sí, pero sí aguanta muchísimo menos. Sí, o sea, te digo, nosotros, por ejemplo, salimos a terreno, hacemos misiones, pero no tantas como las que dices tú. Entonces, si hay algo que nos genere como más durabilidad a largo plazo, es mejor el equipo. Sí. Entonces, hay El que DR300 es el que tiene en el centro de ese es formación. de la formación. Pero Perdón, ese últimamente, es el 1900 también. exactamente, estamos ahorita comprando, hicimos equipos para armar los kits de análisis de calidad de agua básicos. Pero Claro. voy a aceptar la sugerencia que me da Guita. Ya, continuemos, por favor. Sí, justamente con el Hatch es bastante interesante utilizar este tipo de medidor porque así vamos a poder tener fiabilidad en los datos que tengamos y también va a haber bastante durabilidad en cuanto al equipo, al trato que se le dé. Y si es que, o lo que se puede hacer si es que no se puede adquirir para cada punta, adquirir para las zonas y hacer, uno, el control de la concentración de cloro. Dos, ver con el parámetro en cuánto se está saliendo de la planta. Después hacer un control a la mitad de la red y después al final de la red. Entonces, nuestra norma INE nos dice que a la primera casa no se debe llegar o superar con un valor de 1.5 partes por millón y a la última casa no se debe llegar con menos de 0.3 partes por millón. Eso es lo que nos dice nuestra norma. Entonces, de ese serían los controles que hay que hacerle a la máquina, el mantenimiento preventivo, no se olviden, no existe ningún tipo de riesgo acá. Con el hipoclorito de sodio producido por la máquina, nosotros lo podemos utilizar para la desinfección de agua potable, para el tratamiento de aguas residuales, para desinfectar frutas, verduras, alimentos, pisos, paredes, baños. Se los puede utilizar en granjas avícolas, porcícolas, también donde faenan carnes, para la desinfección del banano. En la época también del COVID se utilizaba para desinfectar los automóviles, los zapatos. Entonces, este cloro en sí se puede utilizar de esa manera en los alimentos porque no tiene ningún conservante o algún otro químico añadido. Su fórmula es solamente hipoclorito de sodio, no tiene nada más, como los bolitos de cloro que conseguimos en las tiendas. Ese tiene soda cáustica y no es recomendado, según la Organización Mundial de la Salud, para el tratamiento o desinfección de agua de consumo humano, porque estaríamos ingiriendo soda cáustica. Entonces, en algunos lugares lo ocupan, pero hay que ser muy delicado con la dosificación, porque si se sobredosifica, podemos quemar hasta el tracto intestinal. No creo que eso llegue a pasar en una planta de tratamiento de agua, porque ya se diluye con el agua, pero lo que pasa es que existe una sobredosificación y cuando nosotros ingerimos eso, matamos todas las bacterias buenas de nuestro organismo. O también sabe pasar que en algunas juntas no tienen una desinfección constante.
Entonces, claro, mandan agua que está desinfectada con una sobredosificación, elimina todas las bacterias buenas que tenemos en el estómago y después nos envían un agua que no está clorada, que no está desinfectada. Y uno, ya no tenemos bacterias buenas y nos meten bacterias malas. Entonces ahí la población va a pasar enferma. Todas las marcas comerciales contienen eso. Todas las máscaras comerciales, porque es un conservante. Funciona como conservante. Ajá. Eso, lo que hay que tener mucho cuidado, les iba a decir, es que no supere el agua este rango de aquí, del electrodo, porque si pasa que ya llega hasta acá el agua, esta es la parte eléctrica, se nos va a pasar el agua acá atrás, y en esta parte tenemos este componente eléctrico. Acá vamos a tener 3 de estos, entonces cuando llegue el agua acá se nos va a oxidar y algún rato la máquina, el electrodo va a dejar de funcionar. Entonces lo que más hay que estar pendiente es no superar la cantidad de agua. Entonces, eso tal vez algunas dudas que tengan. ¿Qué pasa? A ver, Jerry, perdón. ¿Qué pasa si hay interrupciones? O sea, se va la luz por los Es lo bueno de estos equipos que son mecánicos, automático que es mecánico. En el momento que se nos va la luz, no es que esto va a seguir avanzando, sino esto funciona solo cuando tenemos energía. Entonces, si se nos va la luz, el timer queda parado donde está. Entonces, el timer va a cumplir, ya cuando regrese la luz, va a cumplir su ciclo de 24 horas. Entonces, tenemos que esperar para que cumpla su ciclo de 24 horas. Y el cloro no sale fallido, ¿no? No, porque, a ver, en el caso que se vaya la luz, claro, ese rato no se está realizando el cloro. Pero también, digamos, se nos fue a las 10 horas. Entonces, el timer se queda en las 10 horas. Pasaron 8 horas de que no tuvimos luz, pero el timer no avanza. Entonces, claro, ya regresa la luz y le va a pagar al equipo cuando se hayan cumplido las 24 horas. Entonces, ahí sí garantizamos que el cloro tenga su concentración adecuada. Tenemos que volver a encender la máquina como tal, lo explicaste al inicio, o ya automáticamente inicia. Por ejemplo, regresa la luz y nosotros tenemos que volver a activarlo, o ya solo se activa. Solo se activa, porque, a ver, si es que se va la luz y claro, está encendido el equipo, nunca se llegó a apagar de manera automática, que es lo que se apagaría. Entonces, si regresa la luz, está en su ciclo de producción, entonces va a comenzar a producir otra vez. Por eso es bueno tener el regulador de contacto, porque a veces cuando regresa la luz, ahí es cuando le afecta al equipo. Una pregunta, y acerca de lo que están hablando, nos sucedió a nosotros, porque hicimos en este caso en Balsar, ya teníamos todo listo y se fue la luz. Bueno, en ese momento no sabíamos y había regresado 45 minutos. Nosotros creíamos que la luz allá no se venía y digamos, claro, ahorita está diciendo que sí. No tiene que ser. Tiene que cumplir las 24 horas, no importa que no sea consecutiva. Exactamente. ¿Verdad? Exactamente. Eso es muy bueno porque acá sí tenemos bastante más incomodidades si hay cortes de luz. Claro, eso no hay ningún problema, porque se tiene que cumplir el ciclo. No importa que no sean continuos, pero el automático se va a pagar cuando se cumple el ciclo. También para ciertos sectores donde no exista luz, hay equipos que funcionan con paneles solares. También, para que comunidades que están en lugares muy remotos no tengan accesibilidad a la energía eléctrica, hay equipos que funcionan con paneles solares. Pero este no. Este no. Es el equipo. Ya viene de fábrica ya. Sí. Esta parte va a ser muy similar. Lo único que tenemos acá diferente, vamos a tener unas 2 baterías de carros, pero son baterías secas. Y entonces acá nosotros vamos a tener un switch en donde va a tener la caja de control, el cual nos va a dar la opción de ponerle a una batería o la batería número 2. Entonces, mientras estamos produciendo con la batería 1, el panel fotovoltaico está cargando a la otra batería. Para el siguiente día nosotros ponemos la batería 2 y comienza a cargar a la batería 1. Ajá. Bueno, la producción entonces sí va a servir con tal que termine su proceso,
Pero lo recomendable es tener un regulador de voltaje en estos lugares donde pasa esto con la energía. Sí, más que nada para que no afecte el equipo, porque ahí se sabe dañar el automático. Entonces, para protección del equipo, para la parte eléctrica, es bueno poner un regulador de voltaje. Eso me aclaró muchas dudas. Claro, para que no se tenga que botar. Creo que se estaba haciendo eso. Estaba haciendo eso porque creían que como se cortaba el proceso. Si había un corte de luz, independientemente ya esa producción ya no se veía, se descartaba. Eso nos había dicho. Claro. Pero qué bueno que vinimos acá y socializamos para que no se tengan que hacer Se eso. despejan muchas dudas. Sí. Tal vez algo más de dudas que se tengan sobre la máquina. Hasta ahora todo claro. El cloro que produce cuántos días la durabilidad. Justamente al no tener ningún tipo de conservante, el tiempo óptimo en el cual se le debe utilizar es 8 días. No se debe superar esa cantidad de tiempo. Hasta 8 días. ¿Qué tipo de envase? Tiene que ser un envase de color blanco o azul que no traspasen los rayos ultravioleta. Porque el peor enemigo para cualquier tipo de presentación de cloro es los rayos ultravioleta, el sol. Utilizamos Entonces, los ámbar, Nosotros utilizamos ámbar. aunque son, Me pasa que es color café completamente. aunque son un poco costosos. ¿son de vidrio? No, es plástico, pero es un café como especie de la Ponimalta. Ya, Así, de plástico, pero protege bastante los rayos Y Claro. mantiene las propiedades que y mantiene las evita que propiedades. se gaste. Aunque sí es un poco Es muy costoso. bueno ese tipo de espacio. No me alcanza. Y en una botellita. ¿de qué? En botellas así. Una botella de agua. No, ¿No? no, porque justamente es transparente. Entonces, Especie por de- ahí Esa dosis. tiene que ser así blanca. No sé si han visto en los supermercados que el cloro se vende en botellas